Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende de cuándo nos veáis, ya que nos quedamos grabadas para la posteridad. Bienvenidas, bienvenidos a la serie de conversatorios del portal abierto de la empresa social. Para quienes ya nos conocéis, somos una iniciativa que surge con la idea de divulgar, de dar a conocer el trabajo de investigación y de investigación aplicada que se ha hecho en torno a la empresa social en todo el mundo, pero sobre todo en el ámbito iberoamericano y en dos idiomas principalmente, en el español y en portugués. También habría otras lenguas que se pueden ir sumando, pero esas son un poco, ese es el foco de PAES, de este portal abierto. Como dice su nombre, abierto porque todas las personas que queráis podéis contribuir con recursos que vosotras mismas hayáis escrito o que os hayan sido de relevancia durante vuestra investigación, durante vuestra carrera como investigadoras o como profesionales. Entonces, como digo, es una cosa que realmente se quiere colectiva y se quiere muy participativa. La primera parte de este portal, la primera parte, digamos, de la historia de este portal ha sido un piloto y ahora estamos en una etapa un poquito de evaluación y de ver si seguimos. Todo indica que vamos a seguir porque la cosa, la verdad, es que está yendo bastante bien, siempre con poquito a poco. Así que, bueno, lo que sí que tengo que decir es que estamos aquí gracias a una financiación del Ministerio de Trabajo y de Economía Social de España y luego también al trabajo, a las ganas de hacer de un equipo técnico compuesto por EMEC, Tamara, yo misma y luego también un comité de pilotaje y toda la gente que estáis aquí hoy participando como intervinientes en el conversatorio y todas vosotras que estáis aquí pues dándole sentido a todo esto. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Este es el cuarto conversatorio. Es un conversatorio que se va a centrar en un tema, como hablábamos antes mientras os esperábamos, que se va a centrar en un tema de muchísima relevancia, de la que está hablando casi todo el mundo, y que tiene que ver con la medición del impacto, en la medición del impacto de las empresas sociales. Y para ello, hoy hemos traído a tres compañeras a las que admiramos, seguimos, a las que agradecemos que estén aquí hoy muchísimo, que son Irene Correa, Carmen Guzmán y Teresa Sabal. Yo les voy a dar paso ahora mismo, pero sí que me gustaría leeros una pequeña presentación. Irene Correa es docente e investigadora de la Universidad de Huelva, con una trayectoria de 25 años en áreas económicas enfocadas en desarrollo y sostenibilidad. Su tesis doctoral, que defendió en el 2008 con mención europea por la Universidad de Huelva, versó sobre estrategias de desarrollo local sostenible y participación ciudadana. Y actualmente su tema de interés se centra en el análisis y dimensión del impacto de las intervenciones públicas y privadas en el ámbito social. Sus colaboraciones y estancias, entre otras, incluyen la Universidad de Nova de Lisboa, en Portugal, el Observatorio de la Sostenibilidad en España de la Universidad de Alcalá de Henares, el PAD de la Universidad de Piura en Lima, Perú, y la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Ella fue directora del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva y en la actualidad es coordinadora del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva y vicedecana de Ordenación Académica y Enseñanza Virtual de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la misma Universidad de Huelva. Así que gracias, Irene, por estar aquí. En segundo lugar, os presento a Carmen. Ella es miembro del comité de pilotaje de nuestro portal y es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y tras culminar sus estudios universitarios recibió una beca FPDI de la Junta de Andalucía para realizar el doctorado en Desarrollo Local y Economía Social en la Universidad de Huelva. Ahí, como veis, surgen todas las conexiones. Una vez finalizada, comenzó a trabajar en la Universidad de Sevilla, institución a la que sigue perteneciendo actualmente y donde es profesora titular de la universidad en el Departamento de Economía Aplicada 1. Desde noviembre de 2003 es también vicedecana de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Su línea de investigación se centra en el emprendimiento social y la economía social. De esta forma, profundiza en el conocimiento de estos ámbitos con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas y la contribución de las mismas al desarrollo económico y sostenible. Fruto de esta especialización son las publicaciones en revistas de alto impacto y en editoriales de gran renombre y su participación en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Gracias, Carmen.
Teresa Sabal Morera es licenciada en Economía y doctorada en Economía Social por la Universidad de Valencia del año 2015. Actualmente es profesora permanente laboral en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y también es codirectora del Máster en Economía Social de la misma universidad. Las líneas de investigación principales, sus líneas de investigación giran en torno al análisis del impacto social que nos ocupa hoy, social y económico de la economía social y sus políticas de fomento, la economía pública, desigualdad y pobreza y la evaluación de políticas. Tiene publicados artículos en revistas científicas y capítulos de libros y ha liderado 2 proyectos financiados por la Generalitat Valenciana y por la Universidad de Valencia y participado en el desarrollo de proyectos de investigación europeos, nacionales y regionales, así como distintos contratos con administraciones públicas y organismos privados. Así que bueno, esta pequeña introducción para que sepáis un poquito a quiénes tenemos delante. Yo os agradezco enormemente que hayáis dedicado este ratito para estar aquí, preparación y luego pues eso, para que hablemos, ¿no? La idea es que hablemos un poco y pongamos en marcha esas conversaciones, que es lo que buscamos generar con estos conversatorios. Sin chuparme ya más tiempo, os paso la palabra. Sé que vais a compartir una presentación, entonces si os parece lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlas terminar a las 3 con su presentación y luego abrimos directamente la ronda de preguntas, respuestas, reflexiones. Yo digo siempre que para un conversatorio no hay que tener la mejor respuesta ni la mejor pregunta preparada, ¿vale? Se trata literalmente de conversar. La idea es que cada una aporte su mirada, aporte su experiencia y aporte pues las herramientas, las metodologías que se ha usado en este tema y que, bueno, intercambiando o hablando sobre ellas podemos generar más conocimiento y podemos aprender cositas que no sabíamos antes de participar aquí, ¿vale? Así que Carmen, Irene y Teresa, todo vuestro. Pues muchas gracias, Rocío, y a todo el proyecto PAES por contar con nosotras. Y bueno, no me dilato más, que hemos tenido una más que buena presentación. Y comparto, ¿vale? Me voy a compartir pantalla. Ah, A ver, ¿se ve? No sé si se ve. ¿Se ve? Quizá yo te recomendaría que lo pusieras en modo presentación si puedes, si no. Ahí, ¿ya? Ahí, perfecto. Perfecto, Perfecto. se ve Venga. bien. Bueno, pues nosotros lo que venimos a presentar son 2 casos prácticos sobre medición de impacto. Ay, perdón, este no es, nos hemos ido para adelante. Estaba aquí repasando. Aquí, más bonito. Perdón. Medición de impacto, del medición de impacto socioeconómico, ¿no? Y hemos querido reunir pues 2 de los trabajos que tenemos al respecto y que, bueno, que aplican una metodología muy en boga, ¿no? Son 2 trabajos, como digo, están publicados en revistas internacionales. Vamos a intentar ir de lo más general a lo más particular y entonces vamos a empezar con el análisis de buenas prácticas de medición de impacto social, el balance social desarrollado por la Red Española de Economía Social y Solidaria, por REAS, que hace un balance social para medir el impacto de las empresas asociadas. Y bueno, lo que hemos hecho es un análisis de esta iniciativa y bueno, valorar un poco, ¿no?, cómo se hace y por qué puede ser un ejemplo de buenas prácticas en medición, ¿no? No solamente la herramienta en sí, sino cómo se aplica y se incentiva para que las empresas lleven a cabo esta medición. Y está publicado en Social Enterprise Journal, se publicó el año pasado y bueno, como digo, pues supone una referencia, ¿no?, en tanto en cuanto aglutina a un número potente de empresas, ¿no?, más de 700 empresas desarrollando este balance. Y por otro lado, vamos a ir a un caso más particular de una empresa en concreto, no en una red, ¿no?, como en el caso anterior, y vamos a explicar la investigación titulada Medición del impacto de los centros especiales de empleo a través del SROI, del Social Return of Investment, que es la otra gran metodología, ¿no?, aplicada en cuestiones de medición, un análisis de casos. Aquí lo que hacemos es
tomar como referencia un centro especial de empleo de más de 1.000 empleados que tenemos aquí en Andalucía, que está al sur de España, y aplicar esta metodología, ¿no? En este caso, lo diré más adelante, nos atrajo el hecho de que no había académicamente publicado prácticamente nada. O sea, había un par solamente de estudios relacionados con el error y teníamos interés en conocer la metodología, aplicarla, ver cuál era el estado de la cuestión y bueno, y también hacer una referencia que sirviera para futuras investigaciones que aplicaran la metodología, dar como los pasos, ¿no? A seguir para aplicar esta metodología, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el primero. Lo que vamos a hacer es, yo hablaré de la primera parte de cada investigación y le pasaré la palabra a cada una de mis compañeras en cada uno de los artículos para que ellas desarrollen tanto la metodología como los resultados y las conclusiones. Entonces, yo contextualizaré y después pasaré la palabra a mis compañeras. Empezamos con el análisis de buenas prácticas de medición de impacto social, el balance social desarrollado por REAS como referencia. Bueno, como sabemos, pues las entidades de economía social y solidaria y las empresas sociales también, pues tienen mucho interés por conocer su impacto, ¿no? Y sobre todo en este ámbito de medición se trata mucho la terminología de valor social, ¿no? Porque las empresas sociales y las entidades de economía social y solidaria crean valor social más allá del económico, ¿no? Pero que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el valor social? O sea, ¿qué criterio se sigue para considerar que un valor sea social, ¿no? Pues como viene siendo habitual en en nuestros campos de estudio, no existe un concepto común en la literatura, pero sí es verdad que existe una aceptación en el hecho de que hay que valorar las externalidades que causan las actividades económicas de las entidades y es verdad que se ha evolucionado desde una perspectiva más restrictiva, más negativa, ¿no? Tener en cuenta las externalidades negativas hacia una valoración más positiva, ¿no? Hacia las externalidades positivas, ¿no? Y por eso el valor social toma importancia, ¿no? Por el hecho de que se valoren las externalidades positivas más allá de las negativas. Y en este ámbito pues existen varios enfoques, ¿no? El que está más extendido a la hora de hacer la valoración del valor social creado es la teoría de los stakeholders, ¿no? Según la cual, pues, cuando se está valorando el impacto socioeconómico de una actividad, pues hay que tener en cuenta todos los grupos que están afectados por esa actividad, ¿no? No solamente la empresa, sino empleados, clientes, proveedores, la comunidad, etcétera, ¿no? Todos los grupos de interés que están afectados por esta actividad, ¿no? Y, por tanto, el valor social se mide no solamente teniendo en cuenta el aspecto económico, sino también el social y el medioambiental, es decir, enfoque tanto directo como indirecto, que esto después explicaré a qué hace referencia cuando hablemos del ROE, ¿no? Y además existen otros muchos, están naciendo muchos, es un tema muy candente y entonces están naciendo bastantes enfoques, ¿no? Y approaches al tema. El triple bottom line, que se parece mucho al anterior, ¿no? Estudiar el impacto desde la perspectiva económica, social y ambiental. El blended value, que habla sobre el valor social integrado, ¿no? O sea, la empresa en sí misma tiene un valor, ¿no? Y lo que quiere es maximizar ese valor, ¿vale? El valor integral es una conceptualización un poco más rompedora. Y luego el shared value, que lo que entiende es el valor social como una oportunidad de negocio, ¿no? Como algo que tiene que tener ventaja competitiva que sea atractivo pues, después para atraer inversiones y demás, ¿no? ¿Cómo se cuantifica? Pues no existe tampoco un enfoque común. Los métodos más utilizados, como hemos dicho, pues son la auditoría y contabilidad social, a la cual pertenece el balance social que nosotros vamos a analizar, y la otra metodología es el SROI, ¿no? Que es el que vamos a aplicar en el segundo estudio, ¿no? La auditoría social, la auditoría de contabilidad social, pues busca rendir cuenta a estos stakeholders, ¿no? Todos los grupos de interés que están afectados por la actividad, que estén al tanto de cuál ha sido el proceso de, mm, de creación de valor social y económico. En caso de que haya desajustes, ¿no? Pues emitir un plan de acción y el fin último es que haya una auditoría independiente, ¿no? Con un informe, igual que se hace una auditoría, ¿no? Por las empresas auditoras que emiten un informe, pues la idea es que se llegue a eso, ¿no? Y el balance social es una de las herramientas que sirve para hacer esta auditoría social o contabilidad social, ¿no? Em,
¿Cuándo surge el balance social? Pues surge en Francia en los años 70, porque se estableció que las empresas que tuvieran más de 300 empleados pues debían hacer un informe, ¿no? Sobre cuál era su situación, ¿no? Con una visión un poco más social, ¿no? Los franceses siempre van un poco por delante en estas cuestiones. Y surge porque, lógicamente, la contabilidad tradicional no proporciona esos datos de carácter social, ¿no? Y surge, por tanto, a raíz de estos informes y demás, surge finalmente el balance social. Es una herramienta para diagnosticar y reflejar ese impacto, ¿no? Más allá de lo meramente económico. Incluye análisis cuantitativos y cualitativos sobre la situación social, laboral, esto de laboral es muy importante, como vamos a ver después en la metodología, medioambiental y económica, ¿no? Y sirve pues para medir la eficacia social de las empresas y de las entidades. Es decir, yo tengo unos objetivos, pues con este balance podemos medir en qué medida, ¿no? Válgame la redundancia, se han alcanzado esos objetivos, ¿no? Y además sirve, como hemos dicho, para rendir cuenta a los stakeholders. Por lo tanto, también tiene una perspectiva externa, ¿no? De interés externo a la hora de hacer esta valoración, ¿no? Y por lo tanto es un instrumento de gestión y autoevaluación para ver si nos hemos alejado de los objetivos o no. Y también se puede valorar de forma general el comportamiento ético, ¿no? Pues si cumplen estándares pues, en temas medioambientales, en temas sociales, de igualdad, de emisiones de gases, etcétera. ¿Qué dificultades entraña? Pues la identificación de las dimensiones que recoge el balance es complicada, no es unánime la identificación y, por tanto, desde la perspectiva interna es complicado porque cada entidad tiene unos fines diferentes. Entonces, a la hora de definir qué es lo que vas a medir con ese balance, difiere en uno de otro. Entonces, desde la perspectiva interna es complicado identificarlas, ¿vale? Y desde la perspectiva externa, a la hora de llevar a cabo comparaciones, también es algo que todavía hay que superar, ¿no? En el caso de REAS, pues surge en el año 95 para establecer una nueva forma de enfocar la economía. Para quien no lo sepa, pues es una red de redes, ¿no? Surge primero de forma informal, con dos redes regionales y unas cuantas entidades. Con el tiempo, pues ya se formaliza y se institucionaliza, ¿no? Y tiene bastante peso en España, ¿no? En la actualidad, pues fijaros, está formada por 15 redes territoriales, como podéis observar, y 4 redes sectoriales. Aglutina más de 1.000 entidades con más de 1.250 millones en ingresos de euros, más de 50.000 personas y además pues forma parte de CEPES, que son el grupo de interés que aglutina a los actores de economía social en España y también pertenece a la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria. Eh, no voy a, como me estoy extendiendo demasiado, voy a ir acortando. Para llevar a cabo su balance, identifican, como hemos dicho antes, identificar los aspectos que definen el balance es complicado, ¿no? Ellos lo hacen a través de la Carta de Principios de Economía Solidaria que ellos firman, ¿no? Los cuales recogen como principios fundamentales la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno. Y estos principios principales son los que fundamentan, ¿no? Los que sirven de soporte para crear las dimensiones del balance social, ¿no? Lo tenéis aquí, fijaros, esos son los principios que constituyen las dimensiones y en cada uno de ellos hay unos indicadores, como veis aquí. Pues relación salarial, perdón. em, relación salarial, lenguaje no sexista, mujeres en puestos de responsabilidad. Entonces se hacen una serie de preguntas y cada pregunta está ponderada y se crea un indicador, ¿no? Entonces tenéis aquí trabajo digno, entidades que mejoran permisos legales para conciliación, entidades que generan espacios de atención y cuidado emocional. En fin, una serie de indicadores, como digo, que dan lugar a mostrar si esos principios se llevan a cabo o no, ¿no? Pues fijaros, si tenía más de 1.000 empresas dentro de la red, en el último balance publicado, el 74% de las entidades de REAS lo han hecho, ¿no? Lo han hecho, que por lo tanto constituye, ¿no? Una referencia de buenas prácticas por parte de la red a la hora de incentivar a las empresas a llevar a cabo esa valoración de impacto social, ¿no? Y le paso la palabra a mi compañera Irene. Mira, ahora empezando con la metodología, en este caso que realizamos, pues es muy interesante, pues utilizamos una metodología cualitativa mediante triangulación de utilización de distintas fuentes de información, pero la base fuerte de información eran entrevistas personales. Desde la red REAS, que contamos con esa visión, con el objetivo de obtener una visión interior
de cuál era el objeto que movía a la red el trabajar en este balance social. Contamos con la coordinadora ejecutiva de la red participando en este proyecto y luego dos organizaciones aportando esa visión exterior de las entidades que participaban en este proyecto. Los criterios que utilizamos para la selección de estas dos organizaciones eran ser organizaciones que llevaran ya varios años. De hecho, estas dos organizaciones están desde el principio de que se está desarrollando el balance social en la red y luego que, aunque estuvieran unidas en el proyecto desde el principio, tuvieran diferencias. Las diferencias básicas eran el tamaño, la dimensión y luego el territorio. Si os dais cuenta, contábamos además con la inestimable colaboración de Amanar Cooperativa, que es una organización dedicada a la consultoría de entidades pertenecientes a la economía social en el territorio de Aragón y solo tiene 7 trabajadores y socios. Frente la otra entidad que participó, que trabaja en territorio de Cataluña, está dedicada, es una cooperativa de consumo del sector de la telefonía móvil e Internet, tiene 35 trabajadores, pero 9.334 socios. Entonces la dimensión es totalmente distinta. Sin embargo, el instrumento de balance social es el mismo. Pasa, Maricón. Además, estos dos puntos, que era la triangulación como punto principal y el uso de las entrevistas, estas entrevistas tuvieron lugar el año pasado, a lo largo del año 2024, en formato online y eran semiestructuradas con preguntas abiertas precisamente para enriquecernos de la información que nos proporcionaba. Estas entrevistas estaban basadas en 4 secciones que eran el objeto de estudio, que era primero la motivación de por qué se participa en el proyecto del balance social, porque tenemos que tener en cuenta que participar en este proyecto dentro de la red es en la mayoría de los casos voluntario. Luego el funcionamiento de cómo están trabajando con este balance, cómo se gestiona la información obtenida y qué perspectiva existe sobre la utilización del proyecto. Entre los orígenes y motivación de balance que ya podemos ver como que son los resultados, tenemos que el balance social ha sido definido desde el principio por REA como un instrumento que consiguiera 3 objetivos, que es constatar, mostrar y mejorar la realidad de la economía social y solidaria. Este proceso que ahora podemos encontrar y admiramos como buenas prácticas del balance social ha sido un proceso de un largo periodo de tiempo, desde 1995 que empezó a trabajar la red REAS, verdaderamente el interés existía. Hubo grandes hitos, como fue en el año 2003, lo que fue la presentación en español de un libro tan conocido de Reinert, que es La auditoría social y la economía solidaria, y a partir de entonces se ha ido trabajando más en serio. Los territorios encontramos que hay muchas divergencias territoriales. Uno de los territorios que más ha avanzado, incluso en paralelo y previamente a la propia red REAS, es la XES, ¿no? La Red de Economía Solidaria de Cataluña. Este tema ha sido abordado directamente por redes territoriales y luego por REAS a nivel nacional. De hecho, hay un punto de equilibrio. Si SES empezó a trabajar con esta experiencia de recogida y análisis de su balance social del territorio de Cataluña en el año 2008, pues fue en el año 2014 cuando la REAS empezó a trabajar con el primer balance. En ese momento eran solo 47 preguntas y 53 indicadores. El primer informe que se entiende como balance social de la red se publicó en el año 2015. La dificultad de gestionar los datos de todas estas entidades que iban creciendo en número hizo necesario reconsiderar qué tecnología o qué plataforma se iba a utilizar para intentar aglutinar toda esta información y facilitar luego la elaboración de esos informes. Se apostó por utilizar lo que era la plataforma de tecnológica que utilizaba SHES, que se titula Enseña al Corazón, y desde el año 2018 también esta misma plataforma se hace uso en todo el territorio. ¿Vale? Ya está. Pasa, Mari Carmen. Si nos damos cuenta, REAS tiene un rol determinante en la elaboración del balance social a nivel nacional. Sin embargo, hay otro protagonismo en funcionamiento de esta auditoría que son las redes territoriales. ¿Por qué? Porque REAS
realmente es una coordinación de redes de sus socios, que son territoriales y sectoriales. El contacto directo no lo tiene REAS con las entidades, sino con las redes territoriales. Es verdad que REAS intenta motivar, animar, contactar e incluso ayudar a la elaboración de este balance social. Incluso puede resolver esas dudas o hacer un acompañamiento, pero siempre respetando el papel de las redes territoriales. De hecho, si nos damos cuenta, estos tres grupos de trabajo, como son REAS, las redes territoriales, y luego las pequeñas entidades, pues son entidades que comparten todas ellas, estamos hablando de distintos agentes, comparten todos el fin y la necesidad de medir y mostrar el impacto que tiene su actividad, ¿vale? Entonces, la red territorial actúa como intermediario. Colaboran los tres, REAS, redes y entidades. Y sobre todo, REAS adquiere un papel muy importante en aquellos territorios que se denominan territorios más frágiles, que tienen menos recursos propios, como sería el caso de Andalucía y Galicia, donde su actuación es más determinante para seguir avanzando. Luego, por otro lado, y dado lo que estábamos comentando antes, que estaba comentando la compañera Mari Carmen, precisamente la plataforma tiene la capacidad de adaptarse. Si hay un territorio con una peculiaridad, además de ofrecer una información homogénea, tiene la capacidad de adaptarse y cubrir un tema de interés. Por ejemplo, pues en Cataluña recoge también el tema del lenguaje, ¿no? Del idioma. Entonces, según las características, tiene esa adaptación. Los números de participantes, aunque todavía no se llega al 100%, como decía también Carmen, está en torno al 75%, con el paso del tiempo ha ido incrementándose. ¿Cómo trata la información? Aquí tenemos distintas funciones. Primero está el proceso. El proceso está dirigido y animado por la Red Nacional REAS, ¿vale? En todo el territorio. Ella es la que pone en marcha lo que es la campaña de balance social y se espera que los datos se suministren entre abril y junio-septiembre. Luego, además, se intenta fomentar a que las entidades hagan un ejercicio colectivo, como además lo hemos visto en las entidades que hemos estudiado, para que reúnan a sus miembros y puedan analizar y reflexionar sobre la evolución, sobre los datos que tienen, sobre dónde quieren ir. REA solo tiene ahí el papel de elaborar el informe mediante la recogida de esos datos que son individuales de las entidades, un informe global. Y luego en octubre precisamente transmite ese informe y además utiliza una infografía que es muy ilustrativa y muy atractiva para las entidades que participan. Él, de REAS, lo que hace es enviar esta información a las redes territoriales. La publicación de los resultados se publican en estos dos niveles, nivel territorial y nivel global, y luego las entidades tienen la capacidad o la posibilidad de publicarlo o no. En algunos territorios esta publicación sí es obligatoria. ¿Por qué? Porque eso condiciona, por ejemplo, la participación en el mercado social, ¿vale? Sin embargo, hay otros que consideran que no requiere, sino que es algo interno y que le ayuda precisamente para visualizar hacia dónde caminar o hacia dónde trabajar, ¿vale? Eh, Hay redes territoriales que además, una vez que se publica este informe, realizan como acto de reconocimiento a la participación para fomentar que esta participación de entidades siga ascendiendo y subiendo con el paso del tiempo. Y luego hay itinerarios de mejora. Itinerarios, las entidades suelen utilizar sus planes, lo que denominaríamos desde el ámbito empresarial, el plan estratégico basada en las conclusiones que extrae de este balance social. ¿Qué temas de análisis resultan de interés en este momento desde parte de REA y de las entidades? Primero, si debería considerarse obligatorio la realización de un balance social, por ejemplo, para una certificación, como puede ser participación en el mercado social. Esto es algo ahora mismo muy debatido, porque deberíamos, el realizar o tener un carácter obligatorio, nos decían las entidades que puede borrar lo que es la esencia en sí misma de la economía social y solidaria y que vaya con una intencionalidad de mercado, ¿no?
Pero por otro lado, también nos garantizaría pues tener un mínimo de actividad, de criterio. Y luego es muy interesante, sería muy interesante, que en ello estamos, pues analizar y estudiar por qué hay tantas diferencias en la participación del territorio. Si es, como se piensa, posiblemente falta de recursos, falta de interés, falta de empatía directamente con la red, es algo a estudiar. Venga. El último punto de estos resultados fueron los retos que se le plantea a REAS para el futuro. En el año 2023, en diciembre, pues ellos definieron lo que era una ruta a seguir. Los dos primeros puntos se refieren a lo que es la plataforma y la herramienta tecnológica que utiliza. La primera, la plataforma Enseña el Corazón, está avanzando y recogiendo precisamente toda esta información de las entidades que cada vez son más, y entonces ellos lo que quieren es avanzar hasta el punto que la generación de los informes fueran algo más fácil, rápido y asequible para las entidades. Para ello están trabajando con la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Luego, por otro lado, dentro de esta herramienta digital, pues también están analizando cómo caminar para llegar a tener un sistema de software libre con un código fácil de entender y que no comprometa directamente con la compañía que lo gestiona. Como ya comentamos en el punto anterior, ellos están abordando el tema de la certificación como un tema clave, si debe de establecerse un mínimo o no para alcanzar esa certificación, puesto que a lo mejor habría entidades que el saber que están alejados de un mínimo, pues desincentivaría a esas entidades de seguir avanzando. Y luego la red en sí misma considera que se necesitan más recursos. Más recursos, vale. Y ya por último, para concluir, destacamos 6 puntos como es el balance social sirve, es una buena práctica y surge en el contexto de economía social, se construye desde los agentes y refleja esos principios de economía social y solidaria de una forma que es compartida y propia a la vez. El instrumento y la herramienta de balance social es fruto de una cooperación. Para el éxito se necesita cooperarse redes territoriales y entidades. Luego, hay un fuerte esfuerzo, o es necesario una fuerte dedicación para motivar y dinamizar. Esas campañas de participación se vuelven básicas, sobre todo en esos territorios que todavía no está desarrollado. La administración pública se requiere los recursos, sin embargo, se necesita más allá de recursos solo, sino que es dedicación o recurso entendido en un término amplio. Debemos de considerar este balance social como una práctica innovadora, sobre todo por la implicación que tiene de los distintos agentes, y eso es clave, es parte del éxito que estamos analizando, y luego que tenemos que analizar cuáles son los factores que pesan más en las diferencias que existen en este momento entre las redes territoriales. Y yo creo que ya pasamos Muchas gracias, Irene. a ti. Bueno, pues como veis, en este caso no es solamente la herramienta, porque la herramienta es pública, o sea, os Mm. podéis meter en internet, que está publicado efectivamente cómo hacen las preguntas que se hacen, cómo se montan los indicadores, eso es público. Entonces, nosotros interesados en la herramienta en sí, lo que hemos analizado es cómo le dan difusión, ¿no? Que es un caso de un ejemplo de buena práctica, ¿no? Y conseguir que la gente, pues, las empresas se midan. En este otro caso, que voy a resumir mi parte en un minuto para dejarle la palabra a Teresa, lo que hacíamos era, como decía, analizar una empresa que es un centro especial de empleo. Los centros especiales de empleo son entidades que integran a las personas con discapacidad en este caso sobre todo mental, en la sociedad a través del trabajo. ¿Por qué? Pues porque resulta que con datos europeos y españoles hay un gran porcentaje de la población discapacitada y en estos colectivos la tasa de pobreza está mucho más acentuada
que las personas que no tienen ninguna discapacidad. ¿Por qué? Pues por la inserción laboral, porque las tasas de paro son mucho más altas en estos colectivos, ¿no? Entonces, hay que ir al origen del problema, pues integrarlos, ¿no? Los que tengan trabajo para obtener recursos y así no estén en esa situación de riesgo de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos con este estudio es poner en valor lo que hacen estos centros especiales de empleo a través de la medición del ROI, ¿no? De un caso práctico de una empresa, ¿no? Voy a ir directo al grano. En el ROI existen lo que se hace en el ROI es de reducir a una única cifra el impacto que tiene una empresa. Por cada lo que te da el resultado es una cifra, entonces por cada input invertido en la empresa, ¿cuánto se reporta esa empresa a la sociedad? ¿Vale? Así, esa es la lectura que se hace, ¿no? Entonces, existen 3 tipos de retorno: los económicos, ¿vale? Que serían las ganancias que tiene la empresa; socioeconómico, que sería, por ejemplo, los ahorros del Estado en concepto de subsidio, que esto sería indirecto, esto sería un valor social indirecto, un impacto indirecto, ¿no? Porque es lo que se ahorra si una persona está trabajando, pues está generando productos, está pagando impuestos en lugar de estar en casa recibiendo una ayuda. Entonces, todo eso es impacto indirecto, ¿no? Y después el social, ¿no? El incremento de la independencia y de autoestima de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene es reducir a una sola cifra y es muy fácil, ¿no?, de entender. De hecho, las entidades que licitan o que quieren, o los inversores, pues demandan ese ROI, ¿no?, esa aplicación del ROI a la hora de invertir, dedicar recursos a una entidad para ver, ¿no?, de forma fácil y sencilla qué impacto genera esa entidad, ¿no? La empresa que vamos a estudiar fue creada... Ah, perdón, esto ya forma parte de Teresa. Venga, nada, Teresa, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen. Pues bueno, la idea de este paper, como ya ha dicho Carmen al principio, era aplicar esta metodología a un caso concreto y sobre todo no por el resultado como tal, que también y a la empresa le interesa y mucho, sino por el procedimiento que se sigue, como aclarar qué es lo que se hace en cada paso y ver qué decisiones, porque ahora veréis que al final lo que se tiene que tomar son muchas decisiones en cada uno de estos pequeños pasos que se van dando. Y entonces es intentar sistematizar de alguna manera ese procedimiento de toma de decisiones y de ver cómo se hace cada uno de ellos. El caso concreto al que se aplica lo cuento súper rápido. Bueno, es un centro especial de empleo de iniciativa social que lo que hace es, pues eso, aquí genera empleo para personas con discapacidad y sobre todo destacar, uno, el tamaño, es muy grande, tiene más de 1000 empleados. Dos, el colectivo de personas con discapacidad en el que pone el foco es de difícil empleabilidad, es decir, son personas con discapacidad, sobre todo intelectual, y con altos porcentajes de discapacidad, si es en el caso de que sea física, ¿vale? Que son los que ellos llaman de difícil integración o sea, como de más difícil integración. Eso es el foco en el que ellos ponen pues su objetivo. La actividad es muy variada, tienen 5 líneas de negocio y el territorio donde se mueven es en Andalucía. Es una empresa de inserción andaluza, ¿vale? Bueno, tienen desde alimentación y sanidad, gestión del centro deportivo, servicios de jardinería y limpieza. Sobre todo aquí son punteros, porque el otro día estuvimos reunidos con ellos, con el tema de la Smart Supply, sí, es el de la Smart Supply, que es el de que va La teleasistencia, Teresa. el de la teleasistencia, que ellos lo que tienen son con unos dispositivos móviles para que puedas monitorizar a personas con discapacidad o dependientes, no solo dentro del domicilio, que eso sí que está pues este típico botón de teleasistencia, sino que si se mueven por fuera también lo puedas monitorizar. Y entonces tienen como un móvil, un smartphone, no llega a ser un smartphone, nos dijeron, aún no llega a ser un smartphone, pero bueno, es un móvil, un teléfono móvil, y ahora sí que tienen ya un smartwatch, un reloj para monitorizarlos. Bueno, eso un poco con el contexto de la entidad. Luego, esto sería los pasos a seguir, que luego lo explico ahora muy rápido y luego, si queréis, en las tablas de resultados nuestras, vamos viendo como ejemplos que se ve como más claro, porque aquí al final lo primero que es
todo empieza con identificar stakeholders, ¿no? A quién estoy afectando y quién está implicado en mi actividad. Pues tenéis que identificar pues, clientes, trabajadores, inversores. Ahora veremos todos los stakeholders que identificamos. Luego, lo que se tiene que identificar es lo que se llama el impact map o el mapeo este de resultados. Entonces ahí identificas tres cosas. Identificas los inputs, identificas el output e identificas el outcome. ¿Vale? Entonces, aquí al final lo que tienes que ver es qué se invierte, qué resultado tiene y qué impacto tiene, que sería el outcome. Ahora lo veremos aterrizado ¿no? Sería como, esto es el mapa, mejor se ve así, ¿no? O sea, tú identificas quién, que es los stakeholders, qué invierte cada stakeholder, qué se obtiene, qué resultado tangible, digamos, en número de personas con discapacidad empleadas y luego qué cambio produce ese resultado. ¿Vale? Esto es el mapa más importante que se tiene que hacer. Entonces, aquí la primera fase esta, lo que haces es ir identificando todos los agentes involucrados, qué invierte cada uno, qué resultados obtiene y qué cambio se obtiene con ese resultado. Luego, lo que se hace es claro, todo esto necesitamos tener un valor económico. Y entonces aquí le tenemos que dar valor monetario, ¿vale? Valor monetario a cada uno de estos efectos. Entonces, este es pues el grueso, ¿no? Del quebradero de cabeza donde tienes que estar tomando muchas decisiones, porque tú tienes el outcome y le tienes que decir, bueno, lo primero identificar lo que estaba explicando Carmen, qué tipo de cambio es social, económico, socioeconómico, es directo, indirecto, primero que lo hemos clasificado de esa manera. Luego, tienes que establecer una proxy, algo con lo que puedas medir ese impacto. Entonces, por ejemplo, pues el acceso a un trabajo, pues la integración laboral, ¿cómo medimos eso? Pues en el número de personas con discapacidad empleadas, ¿no? La mejora en la capacidad de vida. Esta, por ejemplo, que es más abstracta. Mejora en calidad de vida, desarrollo profesional, satisfacción, desarrollo personal, ¿no? Que esto teóricamente se habla mucho, de los centros especiales pasa eso, pero ¿y cómo medimos eso? Entonces, ¿cómo se mide? Pues nosotras pusimos la proxy, horas liberadas de atención al discapacitado según una encuesta que hay y multiplicado por el salario medio de un auxiliar. O sea, tú lo que tienes que hacer al final es traducir algo más abstracto, que es el impacto producido, en una proxy que se pueda medir y cuantificar. Y al final lo que tienes en cada uno, veis que es aquí, es un número, es un dato. Es un número que luego veremos cómo calculamos el SROI. En otra fase lo que hacemos es unos ajustes. Realmente, o sea, aquí lo que puedes hacer varios ajustes, es que tienes que descontar, son ajustes de descuento, digamos. Tienes que descontar el control, ¿no? Lo que haces en un experimento de qué hubiese pasado. O sea, ¿cuál sería el efecto que hubiese pasado aunque no hubiese estado UNEI, la empresa? Entonces, eso lo tienes que descontar. Ahí, si queréis, luego en las preguntas os explicamos más en qué ajustes. Solo lo hicimos al final, o sea, en nuestro caso, como hacíamos una foto de un momento, que no teníamos varios años, hacíamos la foto del SROI en un año concreto, ahí el ajuste lo hicimos, mira, justo creo que lo tengo aquí, ¿no, Carmen? Sí, en los trabajadores, no, no está en esta. Bueno, los trabajadores no discapacitados, que claro, los no discapacitados, si no trabajan en UNEI, podrían estar trabajando en otro sitio. Entonces ahí sí que Claro. hicimos un ajuste descontando tasa de empleo, pero que estarían trabajando en otro sitio. Bueno, ajustes también para poder tener eso en cuenta, debe estar por ahí. Pero fijaros que veis, lo que vamos haciendo es identificar cada stakeholder, cada resultado, o sea, el impacto que hacen, clasificamos por tipo de cambio en la naturaleza y luego todo siempre es el indicador. Entonces aquí esto es importante, nuestra publicación pensamos que es importante porque ya vamos dando indicadores, porque el ir calentando, o sea, el calentarse la cabeza en qué indicador utilizo para cada cosa es lo que más nos costó, claro, el ir dándole vueltas a todo ello. Entonces pensamos que una aportación muy importante es esa, más que el resultado, que ahora os lo enseñamos también cómo se calcula el SROI. Porque el SROI al final es muy fácil, es poner en relación lo que genero sobre lo que he invertido. Al final el resultado y es una cifra, que es lo que decía Carmen, es por cada euro invertido,
qué impacto he tenido. ¿Vale? Aquí lo que nos salía es un ROI de 2,9, el total, y entonces lo que sí que pudimos, o sea, por cada euro invertido por los stakeholders, porque aquí cogemos la inversión de todos, o sea, los inputs son los de todos los stakeholders, generan 2,9 euros en impacto social, económico y socioeconómico. Si lo cogemos por tipo o por naturaleza de ROI, pues ya lo vemos aquí, económico es lo que más genera porque genera muchísimo empleo, entonces el impacto económico es grande, y luego ya el socioeconómico y el social. Luego, si eso en el conversatorio que decía antes Rocío, hablamos de lo que hay detrás de todo ello. Esto lo calculamos, pues, se puede calcular por líneas, ya dependiendo de la diferencia que queráis hacer. Y bueno, al final aquí ellos lo que quieren es obtener información de en qué pueden mejorar y poder, es un informe, ¿no? Lo que decía antes también Irene, es un informe externo que te está analizando todos tus actores de interés que están vinculados con tu entidad, y entonces de ahí puedes sacar un montón de información. Aquí que ponemos sobre la mesa en el paper, pues la gran contribución que tienen este tipo de empresas al desarrollo sostenible. Existe necesidad de medir el impacto y esta herramienta puede ser una herramienta adecuada. Aquí, bueno, supongo que Carmen también luego lo dirán, ahora lo que vamos a replicar es este estudio para este último año. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos han llamado, nos han dicho, ¿nos podéis hacer lo mismo para ver cómo vamos? ¿Hemos mejorado o no hemos mejorado? ¿Cómo vamos evolucionando? Entonces, nos han llamado ellos para, no sé si hay alguien conectado porque los invitamos, alguien de UNEI, pero bueno, que también están interesados ellos mismos en conocer qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues de aquí se pueden sacar muchas recomendaciones. Aquí les sacábamos a ellos pues una como más importante necesidad de diversificar más a los clientes, porque una de las líneas importantes, que es la de la teleasistencia, el cliente principal es la administración pública, entonces ahí corrían un poco el riesgo por esa parte, pero bueno, esto un poco resumiendo a lo loco, y ahora para que quede 15 minutos por lo menos o 10 minutos para que nos podáis preguntar, y si no está el paper, que ahí sí que nos encargamos de dejarlo todo muy, 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 muy masticadito para que hubiesen evidencias de lo que habíamos hecho. Eso se poner en valor el trabajo. Lo voy a poner las indicaciones de los papers, como los dos están publicados, por si Sí, alguien sí, tiene interés en verlo a las fondo, pues referencias están aquí está. estas, sí. Pues nada, se abre el conversatorio. Se abre el conversatorio. Muchísimas gracias, Irene, Carmen y Teresa. En fin, a mí me han surgido mil millones de cosas, reflexiones y todo que yo ya llevo arrastrando desde hace mucho tiempo respecto a todo lo que es medición de impacto. Ya las palabras en sí, en fin, dicen mucho, pero gracias por el trabajo y por haberlo compartido hoy con nosotras. Si podéis dejar de compartir y así nos vemos más entre todas, yo lo que os pediría. Ah, sí. Sobre todo, sé que hay algunas personas aquí, bueno, abrimos ahora y yo me callo, pero sé que hay algunas personas que viven en Argentina, en Brasil, en Bolivia y que están aquí. Entonces, a mí me encantaría escucharos un poquito si, bueno, pues si también allí estáis usando estas mismas herramientas, en fin, que nos comentéis un poquito qué está sucediendo y qué herramientas tenéis a mano en vuestros países. Y luego abro un poco el conversatorio, vamos, el ratito para que preguntemos, comentemos, Ricard también, por alusiones en Cataluña. Eh, Todo vuestro. Si vemos que nadie se anima y no rompe el hielo, yo me lanzo, que es mi especialidad además. ¿Alguien, alguien se lanza? Yo, vale, pues entonces voy yo. Para empezar, a ver si luego Fernanda, Luis o Emiliano, que son las personas a quienes me refería, que sé que están en Argentina, en Bolivia, en Brasil. A mí lo que me surge con esta, Fernanda, buena, lo que me surge, claro, entiendo que habéis cogido dos ejemplos de herramientas muy distintas, tanto en el fin que persiguen como en el mismo proceso, o sea, en la misma dinámica, en la propia dinámica. O sea, yo estaba viendo
desde que empezamos a hablar de medición de impacto hace ya 25 años, que yo recuerdo que la gran clave era quién define los criterios, o sea, quién define qué es importante y cómo se mide y cómo se lleva a cabo. A mí me parece fascinante también el cómo el balance social es una cosa endógena, los criterios, los objetivos surgen de la propia economía solidaria, pero es que además la implementación forma parte de una gobernanza, o sea, si quiere enriquecer un proceso de gobernanza que siento que fortalece muchísimo a la organización y a la economía solidaria. Y sin embargo, el SROI es algo que viene dado de fuera, son indicadores que vienen dados de fuera y que además requieren de un cierto expertise o experiencia o capacidad o formación para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, siento que son como, es muy curioso cómo podemos estarnos refiriendo a la misma, al mismo objetivo, medir el impacto, con dos herramientas tan radicalmente distintas, ¿no? Y eso me fascina. Yo creo que eso, y por eso nada más los dos casos que planteabais, a mí me parecían fascinantes, la verdad. Y ahí lo dejo porque creo que cuando pensamos también, ¿no? A la hora, os lo digo como investigadores, investigadoras, que a la vez aconsejan a administraciones públicas, a entidades filantrópicas, el cómo hacer esta medición, siento que es muy importante el estar alerta, ¿no? Sobre estas cosas y ver que no todo es lo mismo. Y sobre todo porque, por ejemplo, desde la administración se le da prioridad a las entidades que tienen carácter social. Pero claro, ¿cómo mides? Eso lo planteamos nosotros también en los papers, ¿no? A la hora, por ejemplo, de la contratación pública, las licitaciones, pues sería un criterio, ¿no? El impacto que generan cada una de las entidades, ¿no? Cuando tú presentas tu proyecto, a la hora de asignarlo, pues sería una buena, ¿no? Un buen sería razonable, ¿no? Dárselo, asignárselo a quien genere más impacto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ciertamente no son objetivos. O sea, cuando lo hablábamos el otro día en la reunión que tuvimos con UNEI, ¿no? Porque nos decían, es que mira, es que nos han dicho desde otras entidades que la cifra es mucho mayor, ¿no? Un 7 tal. Y yo le decía, mira, digo, esto hay poquísimo publicado de él, o sea, hay mucho teorizado, el mapa de lo que ha dicho, ¿no? El mapa de los outcomes, la teoría del cambio, tal. Digo, pues a la hora de aplicarlo, como ha dicho Teresa, hay que tomar muchas decisiones. Entonces, a la hora de hacer las comparaciones, ojo, y después también, ¿quién te hace esa valoración? Porque al final Claro, yo tú, iba a entrar ahí en quién te está haciendo, porque claro, nosotras, por ejemplo, ellos lo que han vuelto a nosotras porque dices que claro, la universidad, o sea, vosotros publicáis todo. Tú vas a un informe, porque ellos decían, es que una empresa que ha dicho que tiene, no sé, el 7 de ROI, pero ¿quién ha hecho eso? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué le ha dado? Claro, nosotras lo ponemos todo, o sea, tú pones todo, quién está, o sea, qué peso le has dado a cada cosa, qué has la tomado como transparencia, ¿no? proxy. La transparencia desde que se haga también desde la academia, que yo Eso es también muy importante. pongo en valor eso, ¿no? Porque es que no había práctica, era una de las cosas que nos atraía a nosotras a la hora de meternos con el tema de estudiar el impacto, tanto con una herramienta como con otra, ¿eh? También, porque tampoco te creas que hay mucho de balance, hay teoría, pero a la hora de aplicado tampoco te creas que hay mucho. Entonces, efectivamente, son dos metodologías muy diferentes. El balance social incluye cosas cualitativas, no solo cuanti, Mm. que el ROI intenta monetizar, pero a la hora de ser operativo, dejas al margen algunas cosas, porque a la hora de monetizar es muy complicado y requiere muchos recursos, ¿no? Llevar a cabo el Lo que preguntar pasa a que los solo stakeholders. sí, solo el proceso de hacer el ROI ya es muy reflexivo, porque solo el hecho de te estar pensando quiénes son mis grupos de interés, qué me invierte cada uno, qué me repercute, o sea, aunque luego no puedas monetizarlo, porque hay muchos elementos que, claro, yo os decía, luego os comento, hay muchas cosas que no le puedes dar valor, pero solo el hecho de pararte a pensarlo eso ya te hace como la autorreflexión y te hace ponerlo en valor también, aunque se quede como sin valor en el euro que proporciona. Claro, claro. Ricard, todo tuyo. Y luego vuelvo sobre una cosa que me ha llamado mucho la atención del error y de la medición de UNEI, que salud y social es lo que más bajo retorna. Eso nos da mucho que pensar también. Ricard, todo tuyo.
Bueno, primero de todo, felicidades por la investigación porque tiene muy buena pinta, con ganas de leer los artículos completos, pero muy, muy relevante hacer este tipo de estudios. Quería compartir una visión en Cataluña, sobre todo de la Xarxa de Economía Solidaria, que cuando hace la implantación yo creo que va un poco ya con lo que decíais, del análisis de organizaciones que hacen el balance social, se encuentran en que estas organizaciones de carácter más político, autogestionado, que es la parte como más activista de la economía social y solidaria, y que a veces lo que es el impacto económico a veces no siempre es el elemento principal, aunque parezca como contradictorio, son las que tienen a veces más difícil para que lo hagan. Y ahí hay, pues bueno, siempre una dificultad, sobre todo para este tipo de entidades. Estoy pensando, por ejemplo, en grupos de consumo, a veces de tamaño medio pequeño, pues que para ellos es una dificultad porque, como habéis dicho, son muchos indicadores. Hay la utilización de una herramienta como el PAMAPAM, que como sabéis no tiene el carácter de auditoría, pero sí que tiene el carácter más de, de autoevaluación con unos criterios más sencillos, que se hace a través de una encuesta por personas voluntarias, etcétera. También es un instrumento que acaba siendo bastante útil. Obviamente que la información que provee es menos importante. Bueno, esto es un aspecto interesante, creo. Y después, la otra cosa que me gustaría compartir en relación a esto que decías, que es muy importante, creo que también a la hora de las convocatorias públicas, cómo puede ser un instrumento útil. En el Ayuntamiento de Barcelona, en algunas convocatorias que se habían hecho, se había aplicado un valor o una cuantificación positiva a aquellas organizaciones que habían hecho el PAMAPAM o que habían hecho el balance social. ¿Queréis comentar algo? Bueno, Irene, quizás tú que, vamos, yo lo que iba a decir que Cataluña siempre va un poco por delante con... Vamos, le paso la palabra a Irene porque sé que este tema lo controla. No, sí, verdaderamente lo que está diciendo Ricardo es así. La experiencia es altísima y siempre utilizamos Cataluña como un territorio de referencia. Es verdad que uno de los factores que consideramos más determinantes en la participación de ese balance social, tanto en términos positivos, o sea, como un factor que favorece la participación y a la vez también puede ser que reste en la participación, es esa implicación más activista que es uno de los sesgos que nos pueden ofrecer en esa herramienta y habría que ver exactamente cuál es el peso, ¿no? Hay territorios, como en nuestro caso estudiamos Cataluña y vivimos en Andalucía y conocemos Andalucía y nos sorprende, por ejemplo, cómo el elevado número de entidades que existen en Andalucía no participan en este tipo de herramientas. Nos planteamos si será fruto de que parte de ese activismo emocional, de creencia, no lo tienen, ¿verdad? O simplemente no tienen los recursos. Siempre es un ejemplo del territorio catalán, tanto porque empezó como la cantidad de entidades que mueve y como la trascendencia que tiene incluso en la ciudad, que es visible. Eso no hay territorios comparables en el territorio español o al menos que, no, que sea fácilmente visible, ¿no? Entonces, algo que nos sirve a los demás como también como referencia, ¿no? No sé, el Yo, activismo a apuntar mí también, perdón. verdaderamente creo que es un elemento muy interesante de estudio, ¿m? Y cómo es una base que ha impulsado toda la implicación de estas entidades por una economía verdaderamente social y solidaria, más allá de únicamente los valores sociales. No sé si me estoy expresando con claridad. Yo Pero creo muchas que gracias. además es muy significativo, volviendo al el activismo, ¿no? Relacionado con el PAMAPAN y con el balance social, que surge en Francia, y sin embargo el ROI, ¿no? Empieza a tener más relevancia a raíz de la aplicación que recomienda, ¿no? La guía que crea la The New Economic Foundation en Reino Unido, ¿no?
Entonces hay como las dos, se ve también en la medición de impacto, ¿no? La naturaleza de las escuelas europeas y anglosajonas de empresa social, ¿no? Que está incluso como conectado, ¿no? Dando un paso atrás y haciendo una visión, haciendo un análisis global de todas las escuelas y todo lo relacionado con las aproximaciones a la realidad de la empresa social. Al final, en la medición de impacto parece que también está relacionado y que el uso del balance social viene más del activismo, ¿no? Y de tener en cuenta aspectos más cualitativos, y el ROI intenta al final traducir todo en números y una aproximación mucho más cuanti, ¿no? Como la escuela, en fin, al final todo, no sé si estáis de acuerdo, he caído a medida que ibais hablando. Yo tengo una pregunta y nos vamos a tener que ir marchando porque son las 7, pero María nos hace una pregunta en el chat. Dice, muy interesante el enfoque académico de la aplicación de estos modelos. Mi pregunta es sobre los nuevos modelos del SDG Impact Standard, que son los Sustainable Development Goals, Impact Standard, que busca cambiar un poco el foco desde la medición de impacto hacia el manejo de impacto. ¿Cómo ven estos modelos? Y esto va para vosotras tres, pero también va para el resto, ¿eh? O sea, yo creo que aquí la pregunta que lanzamos es para todas un poco. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Porque es verdad que las Naciones Unidas han lanzado todos estos indicadores, teniendo un poco los objetivos de desarrollo sostenible en mente. Entonces, bueno, ¿qué os parece? ¿Aporta algo? ¿Cambia algo? Aquí, bueno, yo creo que los ODS, como están planteados, no están planteados tanto para entidades como para organismos más internacionales para medirlo. Entonces es muy complicado como entidad entrar a medirlo. Tienes que hacer como mucha interpretación. Yo creo que el hecho de que no haya como algo establecido da fruto a muchas interpretaciones, entonces pues cada uno como hace su interpretación y bueno, lo vemos que se vinculan los ODS con muchas cosas, pero cada uno lo vincula de una manera, no hay como una metodología de decir se mide este ODS se mide así y el otro no está, yo creo que no estaban pensados para entidades como tal, sino como país, nivel país, cómo contribuyes al desarrollo sostenible, nivel grandes instituciones. Esa es mi opinión cuando he leído de ODS. Yo pienso que en cualquier caso supone un avance también. El hecho de que desde organismos internacionales y demás se haga ¿no? un llamamiento, ¿no? Y el establecimiento de estos indicadores, yo creo que supone un avance. Todavía queda mucho recorrido, que queda, en fin, esto es algo todavía, a pesar de que es muy necesario, todavía están haciendo, ¿no? Incluso con la misma herramienta, pues todavía quedan muchas cosas por poner en común, ¿no? Pero yo pienso que supone un avance, ¿no? Lo que pasa es que hay que afinar, como dice Teresa, hay que ir afinando, pero en todo, ¿eh? No solamente en esta, sino en todo, en el balance social, porque el balance social pretende homogeneizar para hacer comparaciones, pero también mantener el espíritu, ¿no? Y recoger el espíritu, perdón, mis hijas se van a portar muy bien, ¿verdad? Perdón. Intentar mantener la esencia de cada una de las entidades para también conservar eso, el espíritu y la diferenciación que las caracteriza, ¿no? Entonces, queda todavía mucho por pulir. Entonces, yo creo que supone un avance. Lo que pasa que el ámbito todavía es naciente, ¿no? Entonces, bueno. A ver qué pasa. De momento también la Unión Europea está exigiendo con sus normativas que las empresas grandes empiecen también a medir su impacto y por lo visto progresivamente va disminuyendo el tamaño, ¿no? El número de empleados que debe tener la empresa para obligatoriamente tener que llevar a cabo esa medición. Y eso supone un avance magnífico. Ahora, eso nos lleva a plantearnos, ¿y esto cómo se va a hacer? Como las auditorías que tú vas a contratar y pagando te van a poner lo que tú quieres. En fin, eso te plantea muchas dudas, ¿no? Hay mucho que afinar y mucho que trabajar y mucho que reflexionar para saber cómo se van a cubrir esos peligros, ¿no? Y esos retos que se presentan. Bueno, pues contamos con Yo- vosotras para que nos presentéis el año que viene lo que averiguáis de UNEID De este año, UNEID, eso ¿vale? sí. Bueno, pues si no tenéis nada más que queráis añadir, comentar,
Yo os agradezco de verdad de corazón este ratito que nos habéis brindado, que hayáis compartido con nosotras y con nosotros el trabajazo que esto supone. Y como decía Ricard, súper interesante que esto se siga haciendo desde la academia. También, Carmen, de acuerdo en que, bueno, mientras las universidades también formen parte de esta forma de ir afinando, bueno, también podremos ir aprendiendo todas. Y nada más, os mandamos un abrazo fuerte desde el portal. Os he mandado, os he puesto ahí en el chat el enlace para el siguiente, que ya tenemos, es con María y con Fito. Creo que un momentito que se me da el nombre, porque yo no lo conozco, José Milton, exactamente, con don José Milton, y que yo todavía no he tenido el placer de conocerlo, pero lo conoceré. Y nada, estáis invitadas todas las personas que estáis aquí y las que nos veréis luego y a las que estaremos enviando los recordatorios y esperamos veros aquí el 25 de marzo y si no, pues lo podéis ver después que estamos siempre grabadas, ¿vale? Gracias Irene, gracias Teresa, gracias Carmen y Muchas gracias. gracias a vosotras por organizar todo esto. Exacto, Gracias, muchísimas gracias. gracias, saludos y Gracias. abrazos. Besito. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.